Bienvenidos. En este video se presenta el cálculo de la potencia de bombeo para compensar las pérdidas de carga y la caída de presión debidas a la fricción. Por un tubo horizontal hecho de acero comercial de 750 metros de largo y 0.2 metros de diámetro, fluyen 0.1 metros cúbicos por segundo de agua a 20 grados Celsius. Determina la pérdida de carga y la caída de presión debidas a la fricción, así como la potencia necesaria para compensar tales pérdidas. Considere que la eficiencia compuesta tiene un valor del 60%. Utilizar la ecuación de Darcy-Weisbach para resolver el problema. Aquí se muestra el conjunto de datos necesarios para abordar este ejercicio. Se tiene pues el flujo volumétrico, la longitud del conducto, también se tiene el diámetro. Asimismo, se tiene la viscosidad del agua a 20 grados Celsius y también la rugosidad del material. En este caso, el material del conducto, como se dijo antes, es de acero comercial. Lo primero que se tiene que hacer es calcular la velocidad del agua en el interior del conducto. Para ello, se utiliza esta expresión. Flujo volumétrico es igual a la velocidad por el área. Al despejar la velocidad, nos queda esta división, flujo volumétrico entre área. Ya se conoce el flujo volumétrico, pero no se conoce el área. Sin embargo, esta la podemos calcular usando esta ecuación. Esta ecuación pues representa el área de un círculo, ya que esta es la figura geométrica que ve el fluido durante su transporte. Así pues, al sustituir el diámetro en esta ecuación, se obtiene esta área. Por lo tanto, al hacer la sustitución del flujo volumétrico y el área que se acaba de calcular, se obtiene esta velocidad de 3.1831 metros sobre segundo. Enseguida, se determina el régimen de flujo del agua en el conducto. Para eso, pues se utiliza esta expresión. Es evidente que para calcular el régimen de flujo o para conocer el régimen de flujo, vamos a determinar el número de Reynolds. Aquí, bueno, el Reynolds se obtiene multiplicando la velocidad por el diámetro y eso se divide entre la viscosidad cinemática. La velocidad, pues es la que se acaba de calcular anteriormente, es de 3.1831 metros sobre segundo, se multiplica por el diámetro y se divide por la viscosidad cinemática, obteniéndose entonces este valor para el Reynolds, 636.614.23, ese valor del Reynolds. En este caso, el agua experimenta un régimen turbulento, ya que el Reynolds es mayor a 4000. Nótese además que el Reynolds es un número adimensional. Enseguida, se va a hacer la determinación del factor de fricción. En este caso, se ha calculado un Reynolds que indica que el régimen de flujo es turbulento. Por lo tanto,
Aquí se puede utilizar el diagrama de Moody o la ecuación de Pavlov para evaluar ese factor de fricción. Por supuesto, pudiéramos utilizar la ecuación de Colbert-White, por ejemplo, u otras expresiones. Sin embargo, aquí se elige la ecuación de Pavlov. Esta es la expresión con la que se va a determinar el factor de fricción. Al hacer las sustituciones pertinentes de la rugosidad del material, el diámetro del conducto y el número de Reynolds, se obtiene este valor para el factor de fricción, 0.0165. Nótese que, al igual que el número de Reynolds, este factor es adimensional. Enseguida, se va a calcular la pérdida de carga, denominada HL. Para eso se cuenta con esta ecuación. Factor de fricción, la relación L sobre D, eso multiplicado por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Al hacer las sustituciones correspondientes, se obtiene una pérdida de carga de 31.95 metros. Obsérvese que esta pérdida de carga tiene unidades de longitud, lo cual se demuestra con este análisis de unidades. Aquí está la relación L sobre D, el término metros cuadrados sobre segundos cuadrados, pues representa la velocidad al cuadrado, y las unidades de la aceleración de la gravedad, pues son metros sobre segundo cuadrado, lo que da como consecuencia metros. Ahora, es muy importante la interpretación de lo que es la pérdida de carga. Para esto, vamos a usar el diagrama que se muestra, este diagrama. Obsérvese que en la tubería principal se instalan dos tubos piezómetro, uno al inicio y uno al final. Vamos a suponer que la altura alcanzada por el agua en el tubo número 1 es de 50 metros. Entonces, si hubo una pérdida de carga de 31.95 metros, la altura que alcance el fluido en el piezómetro número 2 será de 18.05 metros. Esto significa, pues, la pérdida de carga. Repitiendo, quiere decir que si tenemos inicialmente un tubo piezómetro en el cual la altura del agua es de 50 metros, pues al final, en el tubo piezómetro número 2, tendrá una altura de 18.05 metros, siendo la diferencia, pues, la pérdida de carga. Enseguida se hace el cálculo de la caída de presión. Para esto, se tiene disponible esta ecuación. Factor de fricción, longitud, diámetro, densidad del fluido, velocidad al cuadrado del fluido sobre 2. Al hacer la sustitución correspondiente, se obtiene esta presión. 313.462.64 newton sobre metro cuadrado. Lo que es equivalente al mismo valor, pero en pascales. Es decir, newton sobre metro cuadrado equivale a pascal. Ahora, expresado en kilopascales, pues es este valor, 313.46 kilopascales. Aquí se muestra el análisis de unidades para este cálculo. Tenemos la relación
L sobre D, la densidad y la velocidad al cuadrado. Se hace un poco de desarrollo de este análisis para obtener el newton. Se formula pues a partir de las unidades el newton. En este caso aquí tenemos la relación L sobre D. Claramente estas unidades se cancelan. Tenemos la densidad, kilogramos sobre metro cúbico. Y desarrollamos el metro cuadrado, que es equivalente a metro por metro. Y divide segundos cuadrados. De tal forma que las unidades en rojo forman el newton. Mientras que cancelamos este metro con uno de aquí y tenemos newton sobre metro cuadrado. Esas son las unidades de presión que se han determinado. Al igual que antes, es muy importante interpretar qué significa una caída de presión. Para ello utilizamos este diagrama. En este caso, asumimos que se han instalado dos manómetros, uno en el tubo número 1 y otro manómetro en el tubo número 2. Vamos a suponer que en el tubo número 1 o en el manómetro número 1 se tiene una presión de 500 kilopascales. Entonces, al haber una caída de presión de 313.46, el manómetro número 2 va a indicar una presión de 186.54. ¿Por qué indicó este valor? Porque precisamente la caída de presión o la diferencia de presión fue de 313.46 kilopascales. En el paso número 6 se hace el cálculo de la potencia de bombeo. Para ello utilizamos esta ecuación. Simplemente se multiplica el flujo volumétrico por la caída de presión y se divide entre la eficiencia. Al hacer la sustitución se obtiene una potencia de bombeo necesaria de 52.243.33 watts. O lo que es equivalente, 52.243 kilowatts. Aquí se muestra el análisis de unidades para obtener los watts. Tenemos el flujo, metros cúbicos sobre segundo, por newton sobre metro cuadrado. ¿Sí? Al cancelar 2 de aquí con 2 metros de acá, se obtienen newton por metro sobre segundo, lo que equivale a joule sobre segundo y da como resultado el watt. Como se ha hecho anteriormente, es fundamental la interpretación de lo que se está obteniendo. Aquí, entonces, en el sistema ya se está mostrando la instalación de una bomba. Esta bomba, como se muestra aquí, está añadiendo 52.243 kilowatts de potencia al fluido. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, aquí se encuentran dos tubos piezómetros, uno instalado al principio y uno instalado al final. Los mismos que se resaltaron en algunas diapositivas anteriores. Pero ¿qué es lo que observamos? Pues observamos que gracias a la energía añadida al fluido a través de esta bomba, pues el agua alcanza la misma altura o casi la misma altura en los dos tubos piezómetro. La bomba pues compensa las pérdidas de carga que se determinaron antes, de tal manera que la altura del fluido en ambos piezómetros vamos a decir que es la misma.
Similarmente, tenemos los manómetros de Bourdon aquí instalados, el número 1 y el número 2. Y gracias a la energía añadida con la bomba, pues la presión que marcan ambos manómetros es la misma. O debe ser muy próxima, ya que la potencia de bombeo que se está añadiendo es para compensar la caída de presión, lo que es equivalente a la pérdida de carga que se destacó antes. Por su atención, muchas gracias.